Si bien cosas con medidas de tendencia central nos pueden decir hacia dónde se centran los valores de una variable, a veces queremos hacer un análisis de más grano fino sobre una variable. Queremos saber dónde están los valores. Queremos saber más sobre un poco sobre la distribución. Otros lugares de otras variables de interés, como el mínimo, el máximo y más cosas entre medio. Para eso podemos trabajar con los percentiles, que la definición formal es el késimo percentil de una variable numérica. Es un valor tal, o sea, una posición en el ranking, por decirlo así, tal que el k% de las observaciones se encuentran debajo del percentil y el 100 menos k se encuentran sobre ese valor. Se usan mucho este tipo de información para entender mejor las variables. A ver, para darle un par de ejemplos, está claro entonces que la mediana sería el percentil 50, porque exactamente la definición es un punto tal que el 50% está abajo y el 50% está arriba. El percentil 0 sería el mínimo, el percentil 100 sería el máximo. Se usa mucho en salud pública, como les decía, por ejemplo, para mujeres embarazadas, para medir los fetos. Por ejemplo, te dicen que en el mes, cuando uno va a hacerse una ecografía, en el mes 6 te dicen tu guagua está en percentil de peso 20. ¿Qué significa eso? Que de una muestra que existe, tu guagua estaría en el 20% de las guaguas que pesan menos. Y eso puede tener implicancias en salud pública. Que le digan que una guagua, por ejemplo, en peso esté en percentil muy chiquitito, muy bajo, que sé yo, 5%, puede implicar que no se está alimentando bien y eso implica que manden a la mamá a que haga reposo. O que si en el mes 8 eh, está en el percentil de peso, qué sé yo, 95, es que la aguja pesa mucho y probablemente sea por una buena recomendación adelantar el parto o hacer una cesárea. ¿Ya? Generalmente en estadística uno en vez de hablar de percentiles habla de cuantiles y la única diferencia es que el percentil es un porcentaje, o sea, va entre 1 a 100 y el cuantil es una fracción que va entre 0 y 1. O sea, si tomamos un percentil y lo dividimos por 100, tenemos un cuantil. Y eso en R se calcula con el comando quantile, que recibe dos parámetros, un vector al cual yo le voy a calcular cuantiles y otro vector con los cuantiles que yo quiero calcular. Creo que por default, si no le das nada, te va a dar el 0%, o sea, el mínimo, el 25, el 50, que es la mediana, el 75 y el 100, que es el máximo. ¿Ya? Con R, si uno quiere crear una secuencia, se puede comandar el comando sec, ¿ya? De sequence. Este valor mínimo, este valor máximo y los saltitos que voy a hacer. Entonces aquí estoy básicamente reportando todos los percentiles. Si lo quieren ver cómo se hacía esto en R, lo tengo aquí. Eh, Mostremos cómo creamos una secuencia entre 0 y 1 de salto 0.1, por ejemplo. Tendría el 0, el 0.1, el 0.2, el 0.3, etc. Entonces, si quisiera tener todos los percentiles, tendría que ser así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo hago un quantile de sepal.length de este vector, me va a dar exactamente todos los percentiles. ¿Ya? Entonces vemos que el 0 es 4.3, que es lo mismo que el mínimo. El 100 es 7.9, que es lo mismo que el máximo. Perfecto, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El 50%, que es la mediana. Tenemos 5.8, para que me crean, esta es la mediana. Súper, ahora tenemos mucha más información sobre la distribución. Generalmente, hay algunos cuantiles o percentiles que son bien famosos de reportar, que son los cuartiles, que son tres. El primer cuartil es el percentil con QA 25, o sea, tal que un cuarto de los datos son menores que esto, que el valor tal que un cuarto de los datos tiene valor que este número. El segundo cuartil, que es la mediana, es con K igual 50, y el tercer cuartil es con K igual 75. ¿Ya? Y acá yo los reporto. ¿Ya? Entonces acá hago un salto de 0.25 y tengo entonces el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, el cuarto cuartil. Eso es lo que hay que saber sobre los cuartiles y
sacar todas estas estadísticas de resumen que acabamos de ver hasta ahora de un solo paso, pueden usar en R un comando summary. Si le pasan un data frame, que es el objeto que usa R para trabajar una tabla, o sea, un dataset con muchas columnas, te va a dar estadísticas de resumen para cada una de sus variables. Para variables en numéricas nos entrega el mínimo, los cuartiles, o sea, el 25, el 75, la media, la mediana y el máximo. Y para variables categóricas nos entrega las frecuencias. Entonces acá dice summary de mi dataset iris y me da entonces el mínimo, la mediana, la media, el máximo de cada una de las variables. Y para la variable categórica me da una tabla de frecuencia. Si hubiese una moda la podría ver directamente. Esto, si usted tiene un dataset de tratables de 20 variables, es lo primero que uno hace. Hace un summary y entiende lo que está pasando en tu dataset. ¿Ya? O sea, ya puedo comparar, por ejemplo, si hay muy diferencia entre la mediana y la media, y eso me puede decir si hay un outlier. Por ejemplo, aquí acá hay una diferencia entre min y media para el largo del pétalo. Eso es un comando súper útil. Acá si quieren lo ejecutamos. Summary iris. Y tengo entonces ahora toda esta información. Ya, en R existe un comando que se llama tapply, que es súper útil cuando uno quiere aplicar una función a una variable, pero quiere básicamente que la agregación hacerla distinta por cada uno de los valores de otra variable categórica. Ya, suena súper raro, pero la idea es, imaginémonos que tengo aquí mi dataset de mentira y me importan solamente dos variables, peso y sexo. ¿Ya? Y quisiera calcular, por ejemplo, la media. Si yo quiero comparar, por ejemplo, si el promedio de los pesos de los hombres es distinto al promedio de los pesos de las mujeres, ¿qué tendría que hacer? ¿No es cierto? Separar todas las filas aquí de hombre y a eso calcular el promedio, después separar todas las filas de mujer y a eso calcular el promedio. Para R te puede hacer todo eso en un paso usando el comando tapply. Entonces tapply recibe el vector con las variables numéricas, otro vector de variables categóricas del mismo largo, entonces asume que son generalmente dos columnas de un mismo data frame, y después la función que yo quiero aplicar. Entonces acá el ejercicio que le proponía era, usando el comando tapply, calcule la media, la mediana y los cuartiles para las especies de iris y ver si vemos alguna diferencia importante. Que eso sería una pregunta muy útil en un problema de exploración de datos. Ya, juguemos un poquito con la variable tapply y mostremos qué pasa aquí. Quisiera preguntarme, ¿cambia la media del largo del sépalo según la especie? Esa es la pregunta que me quiero hacer. Entonces yo solo podría responder fácilmente con el comando tapply. ¿Qué hago? Hago tapply, recibo primero entonces el vector numérico, sepalength, después el vector categórico, species, y la función que yo quiero aplicar, min. ¿Y qué vemos? Efectivamente que hay diferencia. Que Virginica tienden a tender el sépalo más largo. ¿Ya? Y eso me puede dar información que una categoría influye sobre esta variable categórica. Entonces, en el ejemplo que yo les puse en la slide era que si uno usaba el método summary, podría haber mucha más información. Si cambia la mediana, por ejemplo. Si cambia la media. Y esto lo podríamos hacer para todas las variables. Secant-length, sepal-width. Y podría saber cuáles son las variables, por ejemplo, que más variación hay según la especie. ¿Ya? Es interesante, acá en el width, setosa tiende a tener un sépalo más ancho. Así que es súper útil usar el comando supply. Ya, con esto cerramos la parte de las medidas de tendencia central. Veamos ahora las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos dicen qué tan distintos o similares tienden a ser nuestras observaciones respecto a un valor particular. O sea, tengo un valor particular, quiero saber si en general, qué
qué tan distintas son mis variables respecto a eso, cuánto varían respecto a ese valor. Y generalmente ese valor es una medida de tendencia central como la media, la mediana, ¿no? Una medida de dispersión es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, que me da información de cuánta dispersión tengo. O sea, imagínense siempre datos en que todos están concentrados respecto a un valor, como la media, tengo poca dispersión, y datos en donde las observaciones están muy dispersas, o sea, es probable que vea cosas muy lejos de la media y probable que cosas vea muy menores y muy mayores, tengo harta dispersión, mucha dispersión. ¿Ya? Entonces el rango es una opción que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces imaginemos si todos los valores estuvieran concentrados en la media, el rango sería pequeño. Si tengo valores extremos muy mayores y muy menores, eh, voy a tener diferencia y el rango puede medir eso. Claro que no es muy... si tengo outliers me puede asustar de más, puede dar una falsa alarma. Puede que haya un valor muy extremo, pero en verdad no hay tanta dispersión. En verdad hay un outlier. Pero eso es el rango. Y la métrica más estándar, que sé que no la voy a calcular fácil, como la diferencia entre el máximo y el mínimo. Si quieren, se lo muestro acá. Acá tengo el range, que es la función que me da el rango. Pero el range me dice entonces cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y esta función que implementé, max menos min, es la diferencia. Qué curioso. Veamos, uno puede ver siempre la documentación. A veces uno va a los libros, cuál es la definición formal de algo, y después va a la implementación. Y no es exactamente lo mismo. Claro, range returns a vector containing the minimum and maximum of all given arguments. Ya, me da el mínimo y el máximo. Ya, y la división estándar es una medida clásica que yo me imagino que la conocen, que es la raíz cuadrada de la varianza y que mide las diferencias cuadráticas promedio de las observaciones con respecto a la media. O sea, saca un promedio de las diferencias cuadráticas. ¿Por qué son cuadráticas? Porque nos interesa de cierta manera que si algo es muy menor o muy mayor a la media, esas distancias aporten igual a la dispersión. Entonces el cuadrado lleva las distancias negativas a positivas y entonces puede haber una distancia promedio de dispersión. Si no, las cosas se podrían cancelar. Ya, por una razón estadística siempre se divide por m-1, ¿eh? Tiene que ver con el sesgo. Pero esa es la forma en que uno calcula la varianza. ¿Ya? Y en R tiene el comando var de varianza y sd de desviación estándar, que es básicamente la raíz del otro. ¿Ya? Acá puedo entonces hacer sd de sepal_length. Puedo hacer var de sepal_length. Me imagino que si uno hace un squirt de la varianza, tengo la desviación estándar. Ya, perfecto. Otra métrica. ¿Qué nos pasa con, al igual que la media, la desviación estándar puede ser muy sensible a outliers? O sea, un valor extremo, solo un valor extremo, que tiene mucha distancia con la media, puede hacer que mi desviación estándar igual que el rango, me muestre un valor muy grande. Y que tal vez en la práctica solamente se vea a un outlier. Entonces, hay valores más robustas que generalmente se basan en la mediana. Que la distancia, por ejemplo, una distancia promedio con la mediana. Entonces está el AAD, que es la desviación media absoluta, que básicamente recibe como parámetro una función de medida de tendencia central y calcula la distancia absoluta promedio. Si ponemos una mediana acá, voy a tener algo un poco más tolerante al ruido. Ya, ¿cómo la puedo programar yo en R? AAD. Básicamente necesito entonces implementar una función que recibe como parámetro una función. Ya, entonces en R ustedes pueden hacer eso porque las funciones son objetos que yo puedo pasar. Entonces yo puedo hacer una función que recibe un vector y recibe otra función. Y lo que devuelve es la media del valor absoluto de x menos aplicar la función de parámetros a x. Y en R cuando pongo como que un parámetro es igual a algo en la declaración, estoy diciendo que ese es el valor por defecto.
O sea que si yo no le paso ni un segundo parámetro, siempre va a llamar a este valor, que sería la función mediana. Entonces yo ahora puedo calcular la desviación media absoluta de CPALength y usando un parámetro, aquí está llamando a la mediana y acá está llamando a la media. ¿Ya? Y son muy parecidas entre sí porque parece ser que es un valor que tiene poco ruido, CPALength. Ya, entonces aquí tengo el código, lo tengo aquí, ahí está. Defino a d entonces como una función que recibe x y otra función que por defecto es la mediana y retorna la media del valor absoluto de estas diferencias. Entonces yo puedo hacer AD de CPALength, puedo hacer AD de CPALength y dándole la media debería hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y haciendo la mediana. Ya. Otra, vamos a ver que hay un montón de métricas, es difícil sabérselas todas, pero es bueno saber que aparte de la desviación estándar hay más métricas y que algunas tienden a ser más robustas, outliers. Eso es lo que me gustaría que les quedase. ¿Ya? ¿Cómo se define? Tengo una constante p y en la mediana multiplico esa p por la desviación media absoluta. ¿Ya? O sea, tengo la desviación media absoluta MAT, en donde multiplico una constante por la mediana de las diferencias absolutas. ¿Ya? Entonces, si acá tengo además una mediana, tengo algo mucho más robusto al ruido. ¿Ya? El comando MAD está definido y con los parámetros center como una función que mide la tendencia central y la variable constant como la constante p. Por defecto se usa la mediana y la constante es 1.4. Vamos entonces a MAD. Vamos a la documentación de MAD para verla porque es media enredada. Claro, tiene una constante que es un número que tiene alguna razón estadística porque cuál se usa y una función que es el centro. ¿Ya? Entonces si yo hago MAD de CPALength me da eso. Imagino que si yo hago MAD de CPALength y le doy min como el centro, ya, no le gustó. Si doy la mediana, ahí tampoco. Ya, creo que, tiene que estar ya calculado. El número tiene que estar calculado. No recibe una función sino un número. Perfecto. Ya. Está implementado distinto a la implementación que nosotros hicimos antes, en que yo le pasaba una función. ¿Ya? Y uno puede jugar con la constante, pero generalmente si lo van a usar, úsenla con los valores por defecto. ¿Ya? Y todas estas métricas, su objetivo, que son distintas a la desviación estándar, como decía antes, es que sean más robustas outliers. ¿Ya? Y finalmente otra que se puede calcular es el rango intercuartil, que sería como el rango que vimos antes. ¿Se acuerdan que vimos el rango? Que era la diferencia entre el máximo y el mínimo, pero como la idea truncada de esto. Saquémosle entonces los valores extremos, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago con los cuartiles. Entonces hago la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Acuérdense que el tercer cuartil es el valor tal en que el 75% de las cosas son más chicas que yo. Y el primer cuartil es tal que el 25% de las cosas son más chicas que ese valor. Entonces la diferencia de eso, el IQR, me da una información también sobre la dispersión que es más robusta al ruido. ¿Ya? Acá la calculo con el comando IQR. ¿Ya? Ok. ¿Se pueden calcular estadísticas de resumen para pares de variables? Cuando queremos ver cómo se relacionan dos variables. Esto es muy importante cuando queremos ver si hay si hay correlaciones entre variables. Si efectivamente cuando algo pasa, otra cosa también pasa. O sea, hay correlación entre el peso y la altura, hay correlación entre la temperatura y los terremotos, etcétera. Es que generalmente cuando ustedes en su proyecto del ramo se plantean hipótesis, muchas de las hipótesis tienen relación con encontrar relaciones entre variables. De hecho, cuando hacemos predicciones, queremos ver si puedo predecir una variable en función de otra. Entonces, está bien, lo que vimos hasta ahora nos da información sobre una variable particular, pero las variables, a veces cuando queremos hacer minería de datos o exploración más profunda, nos interesa ver relaciones entre variables. Entonces, para eso necesitamos medidas que sean multivariadas. Lo más común es calcular una covarianza que mide el grado de variación lineal conjunta de un par de variables.
O sea, ver en promedio cuánto varía una respecto a su media respecto como otra varía respecto a su media. ¿Ya? Y se divide por m-1 la cantidad de elementos. Acá m y n dicen ser lo mismo. Eh, entonces, la covarianza de una variable consigo mismo es su varianza. De hecho, claro, pasaría aquí que se multiplica este, parece un cuadrado, ¿no? Esta expresión esta sería lo mismo y quedaría un cuadrado, ¿no? Que sería volver a la definición de varianza. Y en R se puede calcular con el comando cov. Entonces, una covarianza cercana a cero es que las cosas son generalmente bien independientes. El que varíe uno no influye mucho en que varíe la otra. Y una covarianza muy alta es que básicamente hay una correlación positiva, o sea, cuando una crece, la otra crece. Y una covarianza negativa es que hay una correlación negativa, cuando una decrece, la otra crece. Ya tenemos el comando cov, que nos calcula entonces la covarianza entre dos variables. Ahí está. Y si tenemos un input como una tabla, que en R puede ser una matriz o un data frame, uno puede calcular una matriz de covarianza, que eso es súper útil. O sea, si le damos un montón de variables a R, me da una matriz de covarianza que me va a decir que básicamente son las covarianzas de los atributos de las filas con los atributos de las columnas. Y eso me da mucha información sobre cómo están relacionándose las variables. Entonces la diagonal aquí tendríamos las varianzas. Mucho más útil que la covarianza para analizar datos es la correlación lineal. ¿Por qué? Porque es independiente de la escala. Acá, si unas variables son mucho más grandes que otras, es más difícil comparar una covarianza con otra, mientras que las correlaciones lineales básicamente son covarianzas normalizadas. Entonces, si queremos una medida de relación de dos variables que no dependa de la escala de cada variable, usamos la correlación lineal o el coeficiente de Pearson, que es básicamente la covarianza entre dos variables dividido por la desviación estándar de cada uno. Y eso me da un valor entre menos 1 a 1. Entonces, si es 0, indica que no hay correlación lineal. Si es menos 1, que es una correlación lineal negativa, o sea, cuando una crece, la otra decrece. Generalmente en un gráfico uno ve una cosa así. Y una correlación lineal positiva, 1, es que básicamente cuando una crece, la otra crece. Hoy hay que entender que estas correlaciones que nos indica esto son lineales, o sea que puede haber una correlación no lineal, exponencial o cosas así, que esta métrica no captura tan bien. Acá calculo una covarianza, por ejemplo, sepal length y sepal width, y aquí calculé la covarianza entonces de todas mis variables. Como les decía, es mucho más útil tener una correlación. Entonces acá me le di todas las columnas del 1 al 4, ¿no? Acuérdense que si uno va a names de iris, sabemos que la última no es numérica, entonces por eso le di entonces solamente, acá le estoy dando todas las filas y las 4 primeras columnas, y me da esta matriz de correlación. Entonces siempre en la diagonal tengo un 1 porque la correlación con uno mismo es 1. Eso es un buen ejemplo. O sea, por ejemplo, que sepa length con petal width tiene una correlación alta, son que variables están súper relacionadas entre sí. Petal length con petal width tiene una correlación muy, muy alta. Mientras que, ¿cuál está interesante? Negativa, por ejemplo, sepal width y petal length tiene una correlación negativa. Cuando una crece, la otra decrece. No tan fuerte, 0.48. Hay un tema súper importante en minería de datos estadística, que la correlación no implica causalidad. Ya lo vamos a hablar mucho durante el curso. Dos variables pueden correlacionar mucho, pero no necesariamente eso implica que una causó la otra. Un ejemplo típico que me gusta dar es que uno puede tener cosas como la capacidad de leer de alguien y el largo de su brazo. ¿Ya? Pueden ser dos variables numéricas y uno va a ver que van a estar correlacionadas súper linealmente. O sea, entre más edad, mejor. Perdón, me equivoqué. Uno podría ver entonces el largo del brazo y la capacidad de leer, y uno puede ver que tiene una correlación positiva muy alta. Y uno puede decir, oh, entonces significa que el largo del brazo me define mi capacidad de leer. Y en verdad lo que está pasando es que hay otra variable, que es la tercera, que se llama la edad, que es la que está definiendo el largo del brazo. Y la edad, y la capacidad de leer. Sabemos que la gente en más edad mejora su capacidad de lectura porque está aprendiendo a leer, y también le crece su brazo. Entonces hay que interpretar con cuidado las correlaciones. Ese es el mensaje. Tenemos
variables de naturaleza categórica no puedo calcular correlaciones directamente. Hay adaptaciones a eso, pero no las vamos a ver cuando veamos el tema de reglas de asociación. Pero algo útil que uno puede hacer es una tabla de contingencia, que básicamente es contar las frecuencias de todas las combinaciones de valores de dos variables categóricas. Básicamente uno hace un producto cruz de estas dos variables categóricas y cuenta todas las ocurrencias de todos los valores. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo sexo y estudios, tengo hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, y acá tengo los estudios de estas personas, universitario, secundario, secundario, posgrado, secundario, y ahí con el comando table, creo una tabla de contingencia y me cuenta entonces cuántos hombres estudiaron posgrado, cuántos hombres son secundarios, cuántos hombres son universitarios, y lo mismo para las mujeres. Y eso me puede servir para mí entender, por ejemplo, si se concentran las cosas. Por ejemplo, si vemos que todos los hombres tienen posgrado y todas las mujeres solamente tienen secundario en algún país, significa que realmente no hay igualdad de condiciones de género. Acá está en R ese mismo ejemplo, creo un vector sexo entonces, creo un vector estudios, entonces puedo ver que el length de sexo, perdón, el length de sexo es 6, el length de estudios es 6, y si hago un table sexo, estudios, tengo una tabla de contingencia. Con eso terminamos la parte de entender las grandes estadísticas de resumen para poder explorar un dataset. Úsenlas, úsenlas para entender sus datos. Y a continuación vamos a ver que uno también puede hacer visualización de datos.